mismo sol. Sumak warmigu, ñukanchipa kawsayta kushkanki, ashtaka tayupaychanchik. Mujer, obra divina que nos da la vida. Bajo un mismo sol les desea un feliz día a todas las mujeres. Enseguida les presentamos los siguientes reportajes. Veremos la celebración de la chamisa en Natabuela, vísperas al Inti Raymi. Un viaje a Mataje Alto para conocer la comunidad Aguán. Y siguiendo con el método Mushu Muyo, hoy aprenderemos el alfabeto. Y en los 25 años de vida artística tenemos una entrevista con el grupo Raíces y el estreno de su video musical producido por APAC. Con estos temas les damos la bienvenida. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. La chamisa es una práctica muy antigua que se celebra vísperas al Inti Raymi. Bajo un mismo sol ha estado presente en varias vísperas de fiestas, pero una muy especial, la chamisa de San Pedro en los óvalos de Natabuela. Conozcamos el significado de la chamisa y cuán importante es fortalecer esta práctica ancestral. Veamos. A lo largo de la historia, las culturas antiguas han relacionado el fuego con la idea de purificación y energía. Hacían hogueras para celebrar rituales religiosos. Por eso, antiguamente en Europa, por ejemplo, levantaban enormes hogueras para sacrificar a los pecadores y purificar sus almas. En América, las hogueras son infaltables, pero son parte de las festividades relacionadas con los solsticios y equinoccios. En Ecuador las conocemos con el nombre de chamisas. Las chamisas son cúmulos grandes de ramas secas, restos de cosechas o similares que la gente de las comunidades juntan para quemarlas. Dentro de las ceremonias, el fuego es algo que nos une, a más de darnos el calor, es el símbolo del sol cristalizado, realizado en ese momento, en ese tiempo, espacio de lo que se está haciendo la ceremonia o la ritualidad. Como les digo, el fuego es unificador, es purificador y transformador, en otras palabras. El humo es, dentro de nuestras culturas, algo que limpia, algo que purifica, ya sea los elementos tóxicos de ese entorno, de ese ambiente, o también de la comunidad, porque, por ejemplo, en una fiesta, en una comunidad, no tenemos un pequeño fueguito solamente, sino tenemos una gran montaña de fuego y humo, donde, como le conocemos, las chamisas. Y es donde antes de que se dé inicio una fiesta, todavía en nuestras culturas se mantiene todavía esta ritualidad del fuego. Se prende una gran montaña de chamisas, que es el fuego, y se le da también aromas o las plantas mismo que la comunidad aporta, pone para esta ceremonia. Entonces todo eso, toda esa gama de sabores que sale del fuego a través del humo, purifica ya no solamente a la comunidad o al ritual, sino ya también ya está dentro del Pacha mismo, ya dentro de la Pachamama. Entonces eso es el fuego, es purificador, transformador. También el humo, uno de los complementos para que este elemento fuego tenga su realce, tenga su propósito, su cristalización positivamente, donde se está haciendo la ceremonia o el propósito de lo que se está haciendo. Eso sería, que yo digo, porque hay muchas formas de darle interpretación al fuego. Entonces una de las cosas que más hemos experimentado, hemos vivido, es esto, lo que les puedo contar. En Natabuela, en el barrio Los Óvalos, la gente está de vísperas, o sea,
el prioste de la fiesta de la Virgen del Carmen ha organizado a la gente para hacer una chamisa gigantesca en la plaza central. Hay unos 6 años, prioste, donde me nombraron aquí los compañeros del sector de los óvalos bajos. De ahí mi suegro, ellos son los principales en donde, para mí que creo que tienen siquiera unos 15 años o más de prioste de la Santísima Virgen del Carmen. Ellos nos han puesto a esto. Primeramente, faltando 15 días o 2 semanas para la bajada, que es el propio día, nosotros subimos a sacar la chamisa acá en el cerro. Entonces dejamos a secar las 2 semanas, luego bajamos ya con toda la gente y las yuntas bajamos cargando toda la chamisa. Pero eso hacemos conjuntamente con todos los señores de los óvalos bajos y todo hacemos, no es solo uno. Y nosotros de la tradición es que siempre nosotros para bajar esto gastamos el bolsillo de cada uno. Corremos la volatería, está la banda, todos los gastos de casa y los gastos de aquí solo son de los 2 priostes de la chamisa. Mis papás me han dicho que esto, o sea, viene de todo el tiempo. Nuestros mayores han sabido la costumbre de sacar la chamisa. Dicen, pues no sé, que desde que la costumbre de ellos, los mayores, desde que decían que desde que sacar la chamisa, desde que era que se llamaban para que llueva. Eso desde que era la costumbre, no sé cómo sería, no, porque dicen que también desde que decían que sacaban la chamisa, que es que le estaban haciendo la barba al Taita Imbabura. ¿Cómo sería la costumbre? No, esas tradiciones en realidad sería de contar con nuestros mayores, ellos sabrían todo. La chamisa en nuestra yacta tiene una connotación alegre, una expresión del sincretismo religioso que anuncia las grandes festividades que se han organizado para el disfrute de la comunidad. Fiestas a las que hay que asistir, pero también con las que hay que contribuir como un gesto de reciprocidad. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Con el ánimo de presentar más diversidad cultural, viajamos a Mataje Alto para conocer la comunidad Aguá. La parroquia no cuenta con servicios básicos, ni siquiera con una carretera en buen estado. Bajo un mismo sol les trae las crónicas de este viaje y nos cuenta las dificultades que tiene esta comunidad cuando sale y entra a su parroquia. Veamos. A 4 horas de Ibarra se encuentra la pequeña ciudad de San Lorenzo. Buenas tardes. Tras una corta espera por nuestro guía en el redondel central de la ciudad, nos dirigimos a Mataje Alto, en la parroquia Mataje, comunidad Aguá, ubicada a 20 kilómetros hacia el norte en la frontera con Colombia. Desde el inicio se nos presenta una carretera difícil. Tenemos que cruzar un puente de madera en mal estado, el primero de 7 puentes que tiene esta vía lastrada. Llegamos a Matajito, el primer pueblo Aguá que pasaremos antes de llegar a Mataje Alto. De aquí en adelante, el camino se hace más difícil. Avanzamos a paso lento por caminos serpenteados, subiendo y bajando cuestas entre lodazales, deteniéndonos por instantes para admirar el color de la vegetación y el bello paisaje.
Las condiciones del camino se hacen cada vez más complicadas a medida que avanzamos. Esta vez cruzaremos un río, que por suerte este día tiene el caudal bajo. Nos bajamos de nuestro transporte para alivianar el peso y permitirle cruzar el río. Cruzamos por fortuna, pero enseguida una cuesta empinada cubierta de gruesas piedras se presenta como un desafío. Llega gente desde el río y nos ayuda. También aparece alguien de la zona con su transporte bien equipado y también nos ayuda. Seguimos el camino, por puentes que consisten en tablones tendidos en el suelo. Nos preguntamos cómo hace la gente de las comunidades de esta zona para transportarse día a día y sacar sus productos. Este camino es tan difícil y uno no es práctico, difícil salir de acá. ¿Cuántos años me dice que lleva ya? Desde 2008. Desde el 2008. Sí. ¿Y antes del 2008 era peor el camino o así como Era estamos haciendo? peor. Eso cada vez han arreglado un poco. Por ejemplo, ahorita está mejor, que ha venido a hacer resalteo o como dicen, arreglar los baches. Tiene que tener carro 4x4. Ya. Por eso es que entran. A veces ya no hay carro, toca caminar a pie las personas de las comunidades. Acá una carrera más o menos está valiendo 250 hasta $300. Aproximadamente, pongamos unos casi 3.000 a 4.000 personas estaría abasteciendo por este camino. Y además salen del otro lado también, ¿no? La Ya. gente de Colombia, todo este camino también van al otro lado, se van hasta Río Mira. Acá una carrera más o menos está valiendo 250 hasta $300. Una carrera hasta la comunidad del Pan. ¿Y qué distancia tenemos Creo que desde San estamos Lorenzo acá, hablando a más Mataje de- Alto? Eso estamos hablando creo que aproximadamente más de 20 kilómetros más. 20 kilómetros. Son 20 kilómetros, Sí, apenas, pero apenas. cuesta $300 la carrera. Claro, $300 la carrera. Un viaje que con buena carretera tomaría minutos, nos toma todo el día. Llegamos a Mataje Alto en la noche. Llegando a la comunidad, no graben nada, nos dijo el dirigente don Jairo Cantincús. Eso se podrá hacer cuando la Asamblea Agua dé su autorización. A la mañana siguiente tuvo lugar una asamblea en la comunidad. Explicamos las razones por las que estábamos ahí y obtuvimos la autorización de todos. Entonces pudimos sacar nuestras cámaras y hacer tan solo breves registros, ya que debíamos volver. Sabíamos que el regreso nos tomaría bastante tiempo y esfuerzo. El camino de regreso en realidad se presentó aún más difícil porque toda la noche llovió y la tierra rojiza de esta zona se volvió muy resbalosa. Menos mal, a la salida encontramos amigos que nos ayudaron a sacar nuestro transporte de aprietos. A pesar del difícil acceso, Mataje es un lugar al que volveremos, porque su gente tiene mucho que contar. Su riqueza cultural necesita ser conocida por todos nosotros. Cuéntenos historias de su comunidad.
Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. ¡Las de ahora, chicos! ¡Ahora! ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? No se pierda bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad. Véanos todos los sábados a las 19 horas y los jueves a las 16 horas. Nos vemos en su televisor, por TVN Canal 9. Amigos, hemos llegado a esta parte del segmento del Mushuk Muyu. Les tenemos algo muy interesante. Mushuk Muyu nos presenta el alfabeto, un nuevo vocabulario. Veamos a continuación. Imanaya, bienvenidos a Mushuk Muyu. Pachamama, la naturaleza. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la naturaleza. Empecemos con la naturaleza. Puyu, Nube, puyu. Rasu, nevado, rasu. Mayu, río, mayu. Kuchi, arcoíris, kuichi. Hatun kucha, laguna, hatun kucha. Ñan, camino, ñan. Pacha, cascada, pacha. Rumi, piedra, rumi. Urku, montaña, urku. Iyapa, rayo, iyapa. Quincha, corral, quincha. Sacha, selva, sacha. Turu, lodo, turu. Uksha, paja, uksha. Kiwa, hierba, kiwa. Inti, sol, inti. Pamba, valle, pamba. Tamia, lluvia. tamia. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. Bienvenidos amigas, amigos a Bajo un mismo sol. Hoy estamos viajando a la Ciudad Blanca, Ibarra.
Estamos por cubrir un evento en la Casa de la Cultura con el grupo Raíces. Tal vez muchos de ustedes se acuerden de este grupo de renombre. Ahora han retomado nuevamente y están con nuevas propuestas, nuevos proyectos. Acompáñennos, vamos. Estamos en Ibarra, hemos llegado y en pocos minutos tendremos la entrevista con el director del grupo Raíces, don Fernando Campos. Acompáñenos, por favor. Surcos que van forjando tu piel, hijo de la montaña y del sol, trueno que va aclarando el valor. Bueno, este es el grupo Raíces. ¿Por qué este nombre? Ciertamente cuando atravesábamos la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra, muy pocos grupos hacían la música latinoamericana. Son 25 años atrás, cuando estudiábamos, en la Universidad Técnica, desde donde nosotros dijimos, si hacemos el grupo lo hacemos bien, pero para marcar la diferencia en torno a cómo pensamos, a cómo tenemos que llevarnos y hacer de la música una ideología verdadera de unidad. Y cuando nosotros analizábamos la palabra raíces, mismo encierra una importancia muy grandísima en torno a la cultura misma. Queríamos ser y queremos ser los representantes de nuestras etnias, de todo un poco. Tres de Ibarra, que es la capital de Imbabura, y tres de Otavalo, se conformaba el grupo desde un inicio. Ahora estamos tres de Otavalo, dos de Ibarra, y los ibarreños nos han salido, qué sé yo, pati largos, andariegos, sí, son los que se quedaron. En sí la música nosotros debemos llegar, para nosotros, es como parte de nuestra vida. Sin embargo, tenemos un objetivo muy importante, es también llegar a la gente, ¿sí? Llegar a la gente con los temas que nosotros hacemos, con las letras de las canciones, tratando de que no se pierda nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras raíces. Bueno, estamos retomando estas canciones que hicieron época y de hecho hay mucho material que nosotros queremos ya explotar. Dios mediante, esperamos que este año la situación económica esté el viento a buen favor nuestro para poder posibilitar un nuevo trabajo. Hay mucho material, hay mucha experiencia y la gente también ha pedido que, bueno, ya presentemos nuestro nuevo trabajo. Como grupo pienso que tenemos la misma idea, no queremos hacer fama, no queremos ser populares, queremos hacer nuestra música y que les guste nuestra música. O sea, nos sentimos bien haciendo nuestras canciones, no queremos hacerle popular nuestra música. Que no nos identificamos aún con ningún partido o movimiento, sino con aquellos que de veras aman la naturaleza, respetan al ser humano y obviamente se vive en comunidad,
con ellos estaremos siempre, sin importar el color o la manera de cómo piensen. Estaremos con la gente que quiere la paz, que quiere la unidad y quiere el bienestar. No puedo borrarte de mi ser. Y mientras pienso en ti no pasa el tiempo. A continuación, pues Bajo un mismo sol va a presentar el video de este programa en la Casa de la Cultura. ¡Adelante! Mi barca hoy quiere navegar, voy buscando un nuevo horizonte que podamos juntos alcanzar. La injusticia y el hambre venceremos si empuñamos fuerte nuestra voz. De justicia al hombre llenaremos si mi canto se vuelve canción. Si mi canto se vuelve canción, y hoy cantaré al pobre campesino de mi tierra. Ellos aclaman la verdad, 500 años ya se van. Ellos aclaman la verdad, 500 años ya se van. Germinarán nuevas semillas, de verde el campo cubrirá, del cielo azul un nuevo día, y sin fronteras por la paz, y sin fronteras por la paz. Y hoy cantaré al pobre campesino de mi tierra. Ellos aclaman la verdad, 500 años ya se van. Ellos aclaman la verdad, 500 años ya se van. Yo cantaré, si el cantar soy un sacrificio, si siempre sabes. Y germinarán nuevas semillas, de verde el campo cubrirá, al sol de un nuevo día, y sin fronteras por la paz del mundo entero. Conozcamos nuestra agenda cultural de Ambuquí.
por los 45 años de aniversario de las fiestas del OVO 2014. El sábado 8 de marzo tendremos el show artístico a las 9 de la noche en el Coliseo Ambuquí. En Otavalo, el sábado 15 de marzo, tenemos un encuentro de lideresas a las 9 de la mañana en el Quinti Huasi. Vayamos por Cotacachi a Santa Ana. Tenemos el sábado 8 de marzo la elección y coronación de la reina del barrio San José de Punje. Su inicio es a las 8 de la noche en San José de Punje. Seguido tenemos el martes 11 de marzo la proyección de cine ecuatoriano a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal. Continuando, el viernes 14 de marzo tenemos el lanzamiento del libro Historias de Cotacachi del padre Agustín Moreno. Su inicio será a las 10 de la mañana en el Salón de Actos Museo de las Culturas. Y no olviden asistir a estos eventos, están cordialmente invitados. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. Un sincero agradecimiento a todas las comunidades que nos han permitido realizar nuestro trabajo. Y un especial saludo a todos nuestros amigos que se encuentran en Alemania, España, Bélgica, Francia, Japón, China, Estados Unidos, que nos miran a través de internet en YouTube. No olviden escribir sus comentarios a apac.org@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.